La aparición en la bajada de los Vascos. En el corazón de Paraná, Entre Ríos, se encuentra una calle empedrada y serpenteante conocida como la Bajada de los Vascos. Durante el día, es un camino pintoresco, adornado con antiguas casas coloniales y la sombra de viejos árboles que murmuran secretos al viento. Pero cuando el sol se oculta y la oscuridad se cierne sobre la ciudad, la atmósfera cambia, y la bajada se envuelve en una niebla espesa y misteriosa, como un portal hacia otra dimensión. Cuenta la leyenda que, hace más de un siglo, un joven vasco llamado Iñaki llegó a Paraná en busca de una nueva vida. Había dejado su tierra natal con la esperanza de encontrar prosperidad y felicidad en este rincón de Sudamérica. Se instaló en una pequeña casa en la bajada y pronto se enamoró de una bella joven local llamada Clara. Clara era conocida por su bondad y belleza, y su sonrisa iluminaba incluso los días más oscuros. El amor entre Iñaki y Clara era intenso y puro, un romance que parecía sacado de las páginas de una novela. Sin embargo, su felicidad no duraría. Una noche, Clara desapareció sin dejar rastro. Iñaki, desesperado, la buscó por toda la ciudad, recorriendo cada rincón, cada callejón, cada esquina oscura. Los vecinos observaban con tristeza y compasión cómo el joven se consumía en su desesperación. Los rumores comenzaron a circular, algunos decían que Clara había sido víctima de un secuestro, mientras que otros hablaban de una antigua maldición que acechaba en la bajada. Iñaki no se rindió. Día tras día, noche tras noche, continuó buscando a Clara, convencido de que su amor la traería de vuelta. Su obsesión lo llevó a la locura. Los vecinos comenzaron a verlo como una sombra de lo que alguna vez fue, un hombre atrapado entre el amor y el dolor, caminando incansablemente por la bajada, murmurando el nombre de Clara. Su salud se deterioró y, finalmente, su cuerpo sin vida fue encontrado en el río, con una expresión de dolor y desesperanza en su rostro. Algunos dicen que murió de un corazón roto, mientras que otros creen que fue víctima de la misma maldición que había llevado a Clara. Desde entonces, la bajada de los Vascos se ha convertido en un lugar de misterio y temor. Los habitantes de Paraná afirman que, en las noches de luna llena, el espíritu de Iñaki deambula por la bajada. Los más valientes que se atreven a caminar por allí después del anochecer, cuentan haber visto una figura espectral, con los ojos llenos de tristeza, llamando a su amada Clara. La figura parece flotar sobre el empedrado, moviéndose lentamente, como si estuviera atrapada en un sueño eterno del que no puede despertar. Algunos han oído susurros en el viento, susurros que llevan el nombre de Clara. Las luces de las farolas parpadean sin razón aparente, y una fría brisa recorre la bajada, helando la sangre de quienes se encuentran allí. Se dice que el espíritu de Iñaki no descansará hasta encontrar a su amada y resolver el misterio de su desaparición. Algunos creen que Clara también se ha convertido en un espíritu errante, atrapada en algún lugar entre este mundo y el siguiente, buscando desesperadamente a Iñaki. A lo largo de los años, muchas personas han intentado desentrañar el misterio de la bajada de los Vascos. Investigadores paranormales han llegado de lugares lejanos, atraídos por los relatos de apariciones y actividad sobrenatural. Algunos han llevado equipos sofisticados para registrar fenómenos inexplicables, grabadoras de sonido para captar voces del más allá, cámaras infrarrojas para detectar presencias invisibles y sensores de movimiento para registrar cualquier actividad extraña. Pero, a pesar de todos sus esfuerzos, el misterio permanece. Uno de los relatos más escalofriantes proviene de un grupo de jóvenes que decidieron explorar la bajada en una noche de luna llena, armados solo con linternas y su valentía. Según su relato, mientras caminaban por la bajada, sintieron una presencia fría y opresiva. Las linternas comenzaron a parpadear y, de repente, se apagaron. En la oscuridad, oyeron un susurro, Clara. Las voces parecían venir de todas partes, rodeándolos. En ese momento, vieron una figura espectral que se movía hacia ellos. Era Iñaki, con su expresión triste y ojos vacíos. Los jóvenes corrieron despavoridos, pero uno de ellos, el más rezagado, juró que sintió una mano fría tocar su hombro antes de escapar. A pesar de los años, la bajada de los Vascos sigue siendo un lugar de misterio y temor. Los más viejos del lugar aconsejan evitarla durante la noche, y los pocos que han desafiado la advertencia no han vuelto a ser los mismos.
Algunos regresan con el rostro pálido y los ojos llenos de miedo, incapaces de explicar lo que han visto. Otros prefieren no hablar de su experiencia, como si temieran que al hacerlo, atraerían la atención de los espíritus. Los historiadores locales han tratado de encontrar registros que expliquen la desaparición de Clara y la muerte de Iñaki, pero los documentos de esa época son escasos y fragmentados. Algunos creen que la verdad se ha perdido en el tiempo, enterrada junto con los protagonistas de esta trágica historia. Sin embargo, la leyenda persiste, transmitida de generación en generación, un recordatorio de que algunos secretos están destinados a permanecer ocultos, y que algunos espíritus no encuentran paz ni siquiera en la eternidad. Así, la Bajada de los Vascos continúa siendo un lugar de fascinación y terror, un sitio donde el pasado y el presente se entrelazan y donde las sombras de la historia aún caminan entre nosotros. Si alguna vez visitas Paraná y decides recorrer la Bajada, recuerda mirar por encima del hombro y escuchar atentamente. Quizás, solo quizás, puedas escuchar el susurro de un nombre perdido en el viento, Clara. Bueno gente, eso es todo, no olviden suscribirse y activar la campanita para mantenerse al día de todo el nuevo contenido que vaya subiendo, hasta luego.